Hola, hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a esta serie de capítulos especiales de la mecánica cuántica, donde te presento importantes temáticas que te ayudarán a introducirte en niveles más avanzados de la mecánica cuántica. Y en busca de ese objetivo, hoy en nuestro capítulo de sistemas cuánticos compuestos, definimos los operadores extendidos del espacio total, así como el producto tensorial de operadores y la ecuación de valores y vectores propios de operadores en el espacio total. Así que no te lo pierdas y por favor continúa aprendiendo. Y bien, muchas gracias por continuar. Entonces, empezamos esta clase recordando que en el tutorial anterior estudiábamos el espacio de Hilbert de un sistema global, un sistema que es compuesto por otros sistemas. En nuestro ejemplo, teníamos simplemente dos sistemas, el S1 y el S2. Y una de las cosas que vimos ahí es que el espacio del sistema global se construye a partir del producto tensorial de los espacios individuales, como vemos aquí en esta expresión. Y en una de las propiedades importantes que pudimos obtener es que la base, ¿verdad?, que es sumamente importante en el espacio global, es el producto tensorial de las bases definidas en cada uno de los espacios individuales, como vemos aquí. En el sistema 1 tenemos la base de los A sub n, el conjunto de vectores A sub n, el conjunto de vectores B sub m, y la base en el espacio total es simplemente tomar el producto tensorial, cada uno de esos conjuntos de vectores. Bien, y también por hacer más fácil el trabajo, consideramos en nuestro tutorial anterior que los sistemas S1 y S2 fuesen sistemas de spin un medio. Recordemos que para un sistema de spin un medio, nosotros tenemos pues una base, que es la base estándar, que es de la componente Z de spin. A esa base hay también asociada una relación de completez, que es esta que vemos aquí, y cualquier vector que pertenezca a ese espacio, ¿verdad?, del sistema de spin un medio, puede ser expresado como una combinación lineal de los vectores de la base. En este caso, más y menos. Les recuerdo que aquí la etiqueta 1 hace referencia a que estamos tratando del sistema 1. De la misma manera, todo igual para el sistema S2. Y bien, ya con la memoria más fresca, pues vamos al objetivo de hoy. Resulta que en mecánica cuántica, los observables, que son las cosas que se pueden medir, están asociadas a un operador en mecánica cuántica. Y ese operador tiene que satisfacer una ecuación de valores propios. Así, por ejemplo, en nuestro caso del sistema de spin un medio, consideramos la componente Z del spin cuando éste actúe sobre los posibles estados, que son más y menos. Voy a colocar la etiqueta 1. Pues hay dos posibilidades, o sea, podemos tener dos posibles resultados que son más o menos h barra medios. Vale, entonces esta ecuación de valores propios, pues no me la estoy inventando, esto es un postulado de la mecánica cuántica. Sería bueno colocar aquí el gorrito para indicar que estamos hablando de un operador. Vale, y esto es lo que ocurre en el sistema 1. Por eso, bueno, aquí está faltando colocar la etiqueta 1. De la misma forma, en el sistema 2, que también es otro spin, cuando mido la componente Z, el spin, pues obtengo dos posibles resultados, que son h barra más y menos h barra medio. Y esto obedece a esta relación, a esta ecuación, pues, de valores propios. Por supuesto que estos operadores deben ser lineales. Esto significa que, por ejemplo, si SZ actúa sobre el estado psi, que es una superposición de estados, entonces lo que vamos a obtener es que el operador va a actuar en cada una de las componentes de ese vector de estado. Esto quedaría, por ejemplo, de esta forma. Vale, y esto es una propiedad que debe cumplir todo operador en mecánica cuántica,
y es que debe ser lineal, ¿vale? ¿Y por qué lineal? Bueno, recordemos que la linealidad es algo que está intrínsecamente relacionado con los fenómenos de interferencia cuántica. De manera que si yo tengo un estado que es una superposición de estados cuánticos, y sabemos que una superposición de estados cuánticos me lleva a fenómenos de interferencia cuántica, entonces mi operador debe ser capaz de actuar sobre ese estado. Y eso lo hace actuando a través de las componentes de ese vector, lo que estamos denotando aquí. Así que cualquier operador debe cumplir con esta condición de linealidad. Por supuesto que SZ para el sistema 2 también debe cumplirla. Pues es algo general. Todo operador, ¿verdad?, debe ser lineal. Bueno, ya entendido esto, lo que nosotros queremos saber hoy es cómo un operador definido en alguno de los subespacios, por ejemplo del espacio 1, actúa sobre un vector del espacio total que es el producto tensorial de dos vectores de estados. ¿Vale? Esto es lo que hoy queremos discutir. Enfatizo nuevamente en que estamos analizando la actuación sobre un estado separable. Recuerden que en el espacio H, al cual pertenece este vector de estado, hay también vectores de estados que no pueden ser expresados como un producto tensorial de estados, los llamados estados entrelazados. Entonces, nuestra atención solo está enfocada en los estados separables. Y esto es importante porque conociendo el estado global del sistema, nosotros podríamos mirar qué resultados pueden ser obtenidos a partir de mediciones que solo afectan a una parte del sistema, es decir, a S1, al sistema S1 o al sistema S2. Viendo bien esta ecuación, estoy diciendo que esto pertenece al espacio total H, mientras que este operador pues pertenece al espacio de Hilbert 1. ¿Vale? Este es el espacio de Hilbert total. Entonces vemos que esto tiene unas dimensiones y este de acá, este vector, tiene otras dimensiones, las cuales son aún mayor que las del operador. Así que esto está bastante raro, sin sentido. Entonces para eso, nosotros a este operador de aquí le asociamos un nuevo operador que actúa en el espacio total. Vamos a diferenciarlo con este moño aquí arriba, ¿vale? Y este operador sí actúa sobre un vector del espacio total y lo hace de esta forma, ¿vale? Entonces vamos a tener aquí que el operador 1 va a estar actuando sobre el ket del espacio 1, ¿vale? Y acá queda sin ser alterado el vector asociado al segundo espacio. Y ahora sí, esto ya tiene sentido porque el operador definido en el espacio de Hilbert 1 pues solo puede actuar en vectores de estado de ese mismo espacio. Así que el resultado es que todo esto de aquí pertenece, ¿verdad? Todo esto de aquí pertenece al espacio total y por supuesto que todo esto de acá, pues incluyendo el operador moño, también pertenece al espacio total. Entonces ya aquí no hay ningún problema. Este operador pues recibe un nombre que se conoce como operador extendido del operador A1, claro está. Si retomamos el ejemplo del sistema de spin 1 medio, el operador de spin Z, ¿verdad?, del sistema 1, este operador tiene asociado un operador extendido que va a actuar en el espacio total. Y esto lo identificamos con este moño aquí encima. Así que él actuando sobre un ket del espacio total, por ejemplo, entonces él actúa pues de la siguiente forma. Aquí vamos a tener el operador de spin Z asociado al espacio 1
actuando sobre el vector de estado definido en ese espacio. Producto tensorial, el vector de estado del segundo espacio. Ahora bien, si este ket es esta combinación lineal, entonces por supuesto que ahora tendríamos lo siguiente. Voy a escribir un poco más acá para que me pueda alcanzar en una sola línea. Entonces tenemos aquí el operador extendido de spin Z del sistema 1 actuando sobre el ket producto, y esto es igual, bueno, este resultado, esto de aquí es esto de acá, entonces solo voy a escribirlo. Vale, y aquí simplemente hemos distribuido el producto tensorial. Entonces note que cada término en esta línea puede ser expresado en términos del operador extendido. Nótese que, bueno, esto es como si estuviera aquí el operador extendido, el spin Z, actuando sobre este ket, ¿vale? Que también es un vector producto de estado. Más, y aquí tendremos algo similar. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un vector, ¿verdad? Este de aquí, que es expandido en términos de otros dos vectores, que son estos de acá. Y el operador extendido del spin Z actúa sobre cada componente de este vector. Es decir, que el operador extendido también es un operador lineal, y eso es lo que esperamos. Así que de esta manera queda determinada la linealidad de los operadores extendidos en el espacio total. Bien, de manera análoga también podemos obtener la forma extendida de un operador definido en el segundo espacio de Hilbert de la siguiente manera. Por ejemplo, si este B es el operador extendido de un operador definido en el espacio de Hilbert 2, cuando él actúa sobre un vector que pertenece al espacio global y que es el producto tensor de dos estados, entonces él opera de la siguiente manera. Tenemos aquí el ket asociado al espacio 1 sin ser alterado, producto tensor del operador definido en el espacio 2 actuando sobre un vector que pertenece al mismo espacio vectorial donde él está definido. Y así como probamos que el operador extendido en el espacio de Hilbert 1 es lineal, pues de la misma forma se llega a demostrar que este operador extendido en el espacio de Hilbert 2 pues también es lineal. Ahora también nos queremos preguntar cómo actúa un operador de esta naturaleza sobre un vector, ¿verdad?, separable del espacio total. Es decir, de algo como esto. Y como seguramente ya pueden intuir, esto es igual a tener el operador asociado al espacio 1 actuando sobre el vector de estado definido en el mismo espacio. Producto tensorial. Y bien, entonces, pues nada, lo mismo. Tenemos que cada operador debe actuar en el espacio donde está definido. De aquí podemos notar lo siguiente. El operador identidad definido en uno de los espacios, por ejemplo el espacio 2, actuando sobre un ket definido en ese espacio, pues me lleva al mismo ket. Vale, tomando esto en cuenta aquí, nosotros podemos notar lo siguiente. Cuando el operador extendido, digamos A1, actúa sobre un estado producto que pertenece al espacio H, sabemos que esto es, pero este vector de aquí, este vector de ahí, pues se puede escribir, pues aprovechando esto, ¿no?
Entonces nosotros tenemos, y según lo que hemos definido aquí en esta línea, entonces esto lo podemos escribir de la siguiente manera. Entonces, con este resultado es fácil concluir que el operador extendido del operador asociado al espacio de Hilbert 1 es igual a ese operador definido en el espacio de Hilbert 1, producto tensor, el operador identidad del espacio de Hilbert 2. Y si hacemos lo mismo con el operador extendido asociado al segundo espacio, entonces deberíamos obtener lo siguiente. Tendríamos el operador identidad asociado al espacio de Hilbert 1, producto tensor, el operador asociado al espacio de Hilbert 2. El orden es muy importante. Bien, y hasta aquí yo creo que ya es adecuado presentarles la representación matricial del producto tensorial entre los operadores A y B. Entonces, si por ejemplo al operador A1 lo representa una matriz A, podemos representar matricialmente este producto, y estos son operadores, y sería equivalente a la siguiente representación matricial. Bien, A11 sería el primer elemento asociado a la matriz del operador A1, y esto se tendría que multiplicar por la matriz asociada al operador B en el espacio 2. ¿Vale? Noten que aquí esto es un elemento por una matriz. Esta es la matriz del operador en el espacio 2. Bien, entonces acá tendríamos los siguientes elementos que serían 1, 2, nuevamente multiplicado por la matriz. Y acá tendremos 1, 1i y por acá b. Entonces aquí tendríamos A2, 1 multiplicado por la matriz. Le damos continuidad acá, aquí tendremos A, J1 por la matriz. Acá vamos a tener A22 multiplicado por la matriz. Y bueno, para no hacer esto más largo, tendríamos el elemento JI multiplicando a la matriz B. Vale, para que lo entienda mejor podríamos hacer un ejemplo sencillo. Por ejemplo, con el operador extendido del spin Z. Vale, entonces, esto es el operador extendido bueno, para el sistema 1. Y por lo que vimos acá, esto sería equivalente al operador de spin Z asociado al espacio 1, producto tensorial, el operador identidad del espacio 2. Bien, como he sabido, este operador de componente de spin Z es definida como h barra medios. Tenemos elemento 1, 0, 0 y menos 1. Bien, y el operador identidad pues es sencillamente 1, 0, 0 y 1. Entonces, el producto tensorial entre estos dos operadores matricialmente sería lo siguiente. Es decir, ese Z1 extendido es igual, ¿vale? Como esta es la primera matriz, entonces el elemento 1 lo tengo que multiplicar por toda la matriz de identidad. Entonces tendría pues aquí la matriz identidad.
tiene ahora el segundo elemento por toda esta matriz, así que aquí me daría simplemente pues 0 por toda esta matriz me daría 0, entonces todos estos 4 elementos son 0. Acá sería el mismo caso porque tendremos este 0 por la matriz de identidad y entonces esto sería 0, 0, 0 y 0. Y bueno, nuevamente tenemos menos 1 por la matriz de identidad, entonces tendremos aquí menos 1, 0, 0 y menos 1. Vale. Y este es el operador de momento angular de spin 1 medio asociado al espacio de Hilbert 1 que actúa en el espacio total. Eso es lo que estoy diciendo. Bueno, algo más que necesitan saber sobre este producto tensorial es que coincide con el producto ordinario de dos operadores en el espacio total. Estoy diciendo esto. Este producto tensorial es igual al producto ordinario de estos dos operadores. Se puede mostrar también que, bueno, sin mucha dificultad, que estos dos operadores conmutan. Estoy hablando de los dos operadores ordinarios en la base del espacio total. Ellos conmutan. Pero la conclusión que se saca de aquí es que los operadores definidos en distintos espacios conmutan. Vale, aunque estos dos operadores estén definidos en un mismo espacio, recordemos que son extensiones de los operadores que están definidos en espacios diferentes. Entonces, que esta regla de conmutación aplique para estos dos operadores es básicamente decir que aplica para cada uno de los operadores de los espacios individuales. Entonces, por esa razón decimos que operadores definidos en espacios distintos conmutan. Y ya para cerrar esta parte de este producto tensorial, es importante que sepan que al igual que los vectores de estados del espacio total puede que no se expresen como estados factorizables o separables, de igual manera pasa con los operadores. Quiero decir, habrá un operador C que pertenece al espacio total que no puede ser expresado, ¿verdad?, que es diferente de este producto tensorial. Bien, y ahora quiero que analicemos lo siguiente. Pero antes, pues recordemos una vez más que el operador de momento angular de spin, la componente Z, obedece a esta ecuación de valores propios. Aquí vamos a considerar el sistema 1. Esto es igual a más o menos h barra medios, los ket más o menos del sistema 1. Bien, y también de una vamos a colocar aquí que el sistema 2 pues también es un sistema de spin 1 medio. Entonces tenemos aquí la componente Z y obedeciendo a esta ecuación de valores propios. Recordemos también que el conjunto de estos vectores, más o menos, constituye una base en el espacio de Hilbert 1 y estos de acá constituyen una base en el espacio de Hilbert 2. Y como ya saben, y lo he dicho ya en el tutorial anterior, pues la base en el espacio total puedo construirla con estas dos bases. Entonces, esto de aquí, el producto tensorial de estos vectores, me constituye una base que pertenece al espacio total. Recordemos nuevamente que H es H1 tensor H2.
Entonces, lo que quiero que vean es cómo el operador extendido asociado al momento angular del spin 1, extendido aquí, actúa sobre un ket del espacio total que, digamos, uno de los vectores base del espacio total. Entonces, tenemos aquí la actuación de este, digamos, y escojo, voy a colocarlos así. Vale, y esto, como ya sabemos, es lo mismo que tener, y por supuesto que esto nos daría más o menos h barra medios, el vector más o menos del espacio 1 producto tensor más o menos del segundo espacio. Entonces, noten lo siguiente aquí. Estamos viendo que este vector, o estos vectores, porque en realidad tengo varios ahí, es este de acá. Entonces tenemos una ecuación de valores propios. Y esto tiene un significado, digamos que muy bonito. Y es que un observable, como es la componente z del momento angular de spin del electrón, que lo es en el espacio H1, también lo es en el espacio total. Y el espectro es el mismo. Noten que aquí los valores propios de sz del sistema 1 son más o menos h barra medio, igual que en el espacio total. Claro está, con una pequeña diferencia. Bueno, no sé qué tan pequeña. Nota aquí, escribamos separadamente estos productos. Y si yo tengo Z1, operador extensión de ese Z1, actuando, por ejemplo, primero con el ket más, digamos este aquí así. Eso, pues, como ya sabemos, nos dará h barra medio, pero también podemos tener esta situación. Y esto nuevamente nos dará h barra medio porque es ese Z1 actuando sobre su propio espacio. Entonces, este no ha cambiado, sigue siendo más, así que tendré el valor positivo de h barra medio. Pero aquí ya es otra cosa. Entonces vemos que a este valor propio, h barra, como vemos aquí, ese es el mismo valor propio, tiene asociado dos ket propios. Es decir, que este valor propio es degenerado en el espacio total, que tiene asociado este ket y este otro ket. Entonces estamos viendo que este observable, que es, repito, la componente angular de spin z del sistema 1, no es degenerado en el espacio individual, en su espacio individual, en el H1. No es degenerado porque al valor más h barra medio le corresponde un único vector que es el ket más. Sin embargo, cuando nos vamos al espacio total, ese mismo observable, pues acá es un valor que es degenerado. Y por supuesto que esto tiene su incidencia a la hora de calcular la probabilidad de que se dé este valor. Pero bueno, eso es algo que trataremos más adelante cuando apliquemos los postulados de la mecánica cuántica a sistemas compuestos. Por supuesto que si analizamos también el valor menos h barra medios para el operador extendido SZ1, entonces también vamos a encontrar que en el espacio total este valor es degenerado. Con los vectores, veamos, tendremos que tener aquí menos primero, luego acá más, menos aquí, luego menos acá. Vale, estos son los vectores asociados a este valor propio, entonces nuevamente el mismo caso. Y esta misma situación se repetiría si se considera
al operador extendido SZ del espacio 2. O sea, ambos operadores en cada uno de esos espacios por sí solos son un conjunto completo de observables compatibles. Pero por sí solos, ojo con esto, por sí solos en el espacio total no son un conjunto completo de observables compatibles, aunque sí lo son los dos operadores. O sea, el conjunto de los dos operadores SZ1 y SZ2 sí constituyen un conjunto completo de observables compatibles en el espacio total, pero no cada uno por sí mismo. Lo que intento decir es que si consideramos una medida sobre el sistema 1, que es medir la componente de spin Z, entonces para este resultado, que es h barra medio sobre 2, voy a obtener dos estados, lo cual es un conflicto porque ¿cómo voy a obtener más estados que resultados de medición? Así que para esta medida el vector de estado no es único. Sin embargo, si yo realizo dos medidas simultáneas de las componentes Z de spin en cada sistema, entonces esto de aquí se considerará un conjunto completo de observables compatibles. ¿Por qué? Bueno, de esta manera, cada vector de estado es único, porque solo este vector de estado me indicaría que cada sistema está o se encuentra con spin arriba. Y esa información solo me la aportaría este vector de la base. Así como este me indicaría que el sistema 1 estaría con spin arriba, mientras que el sistema 2 estaría con spin abajo. Es decir, repito, cada vector es único. Entonces, de esta manera, pues, volvemos a repetir, este operador por sí solo en el espacio total no constituye un conjunto completo de observables compatibles. Mientras que en el espacio individual, me refiero a H1, ahí él sí por sí solo obedece a un conjunto completo de observables compatibles. Pues por la misma razón, aquí en su propio espacio de Hilbert, pues ahí si yo mido spin arriba del sistema 1, pues sé que el estado del sistema será spin arriba. Y no hay otro vector, o sea, no hay otro vector para ese valor propio que me cause tal ambigüedad. Bien, y ya para finalizar, vamos a considerar un operador en el espacio total. Tiene la siguiente forma. Entonces, lo que vemos aquí es un operador que es la suma de operadores definidos en espacios diferentes. Esta combinación, pues, hace que el operador C pertenezca al espacio total. Lo que nosotros queremos con o lo que queremos obtener para este operador es encontrar una base propia en el espacio total. Situación que no resulta difícil si nosotros tenemos unas bases definidas en cada uno de los espacios donde los operadores A1 y B2 satisfacen las siguientes relaciones. Si estas relaciones son entonces verdaderas, entonces el conjunto de vectores propios A sub n constituye una base. Igualmente, el conjunto de vectores B sub m. Y como ya hemos mencionado en varias oportunidades, nosotros en el espacio total podemos construir una base que es el producto tensorial de los vectores base en cada uno de los subespacios. Entonces, estamos diciendo es que A sub n, el conjunto de vectores A sub n multiplicado por los B sub m, producto tensorial, es una base que pertenece al espacio total. Y por supuesto que esta base es una base común a los operadores A y B. Esto es debido a que conmutan. Y conmutan porque pues, son operadores que pertenecen a espacios diferentes. Y por esa razón, este conjunto de vectores son vectores propios comunes a los operadores A1 y B. Y ya que C depende de esa combinación, esta base bien viene siendo una base propia para el operador C. Eso lo podemos probar inmediatamente cuando se actúa sobre uno de estos que. Entonces tenemos así. Bien, entonces C actuando sobre este vector es igual, simplemente sustituimos a 1
Y bien, entonces esto, por supuesto que esto es igual a tener, ok, como sabemos, esta operación de aquí pues es igual a esta de acá, así que aquí obtenemos a sub m, perdón, es n, más, pues de aquí obtenemos el valor propio b sub m multiplicando al ket. Entonces tenemos simplemente, es equivalente, como ven, tenemos una ecuación de valores propios donde los valores propios asociados a C son la suma de los valores propios de los operadores A y B, cada uno definido en espacios diferentes. Bien, en mecánica cuántica es muy común tener una situación como esta. Por ejemplo, en nuestros ejemplos en el que hemos utilizado dos sistemas de spin un medio, pues tal vez estemos interesados en encontrar los valores y vectores propios de la componente z del momento angular del spin. Veamos rápidamente ese ejemplo. Entonces nosotros sabemos que el operador de spin de la componente z del spin total sería la suma. Y entonces, como sabemos, podemos construir una base para el espacio total, o sea, la base del spin total, que es el producto tensorial de las bases de las componentes de spin z en cada uno de los subespacios. Esta base, pues, ya la conocemos. Eso simplemente sería más. Entonces veamos cómo actúa la componente z del spin total sobre cada uno de esos kets. Entonces tenemos, por ejemplo, en el caso en que ambos sistemas de spines están con su spin hacia arriba y también los que están hacia abajo. En ese caso, pues, nosotros tenemos lo siguiente. Eso, como ya sabemos, esto es simplemente sumar cada uno de los valores propios asociados a los ket más y más. Entonces, ese z del sistema 1 actuando sobre su ket más me va a dar el valor de h barra medios, y cuando ese z2 actúe sobre el ket más en su espacio, pues va a resultar el valor h barra medios también. Así que esto queda así. Entonces, básicamente, pues tenemos la suma, así que tenemos lo siguiente. De la misma manera, cuando ese z actúa sobre el menos menos, pues tenemos nuevamente que sumar algebraicamente cada uno de los valores propios asociados a los operadores en cada uno de los espacios. Es decir, en este caso tendríamos que sumar menos h barra medio, nuevamente acá menos h barra medios. Y así obtenemos, estos son el valor propio asociado al ket menos menos. Bien, ahora realicemos lo mismo sobre el ket más menos. Y bien, lo que tenemos es lo siguiente. El valor propio asociado en el espacio 1 al ket más es simplemente h barra medios. Mientras que el valor propio asociado al ket menos en el espacio 2 es menos h barra medios. Y aquí tenemos ket más menos. Esto sencillamente me da 0. Aquí ningún problema. O sea, este ket en el espacio total, un ket propio aparentemente para el spin total con valor propio igual a 0. Entonces veamos qué resultado obtenemos cuando se actúa sobre el ket menos más. Vamos a lo mismo. El ket propio, el valor propio en el espacio 1 asociado al ket menos es simplemente menos h barra medios, mientras que el spin z2 actuando sobre el ket más simplemente me da más h barra medios.
Y aquí tenemos nuevamente el valor propio igual 0 ahora asociado con este sketch. Entonces, como ya hemos dicho antes, esto representa un problema. Hay un conflicto aquí con la dimensionalidad del espacio porque tenemos un único valor propio asociado a dos sketches. Básicamente tenemos más estados que posibles resultados de medición. Vale, y este es el caso que tenemos aquí de un valor propio del espacio total que es degenerado con los sketches más menos y menos más. Entonces, cuando se nos presente una situación como esta, todo lo que podemos decir es que cada vector propio correspondiente a este valor se escribe como una combinación lineal de estos dos. Es decir, que para este caso podríamos tener la siguiente combinación. Aquí C1 y C2 son números complejos, mientras que para este caso podríamos tener esta combinación. Entonces vemos en este caso que esta base no es apropiada para el operador C y no tendríamos que sustituirla por esta de acá. Bien, entonces aquí en este conjunto de vectores podemos por tanto apreciar que cuando hay un caso degenerado, un valor propio degenerado, nosotros podemos encontrar vectores propios para esa base, el cual no son un producto tensorial. Es el caso de aquí de estos vectores que vemos aquí. Note también que yo he puesto más y menos de manera arbitraria. Realmente no sabría decir cuál es más y cuál es menos. Pero esto es algo que más adelante estaremos tratando cuando volvamos a estudiar este sistema de una manera más completa. Aquí solo quería tratarlo como un pequeño ejemplo que pueda servir de guía para lo que hemos aprendido. Entonces, no siendo más, con esto me despido. En el próximo tutorial pues estaremos tratando la aplicación de los postulados de la mecánica cuántica a estos sistemas compuestos. Así que simplemente estén atentos. Un saludo y chao, chao.